Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Johnny, te lo explica y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Hola chicos, soy Johnny te lo explica y el día de hoy vamos a estar hablando de las fórmulas empíricas. Es muy sencillo. Primero que todo tienes que saber cómo usar la calculadora y creo que ya sabes. Y segundo, usar la tabla periódica. Cada vez que te den un ejercicio de fórmula empírica te van a dar unas composiciones de un compuesto en forma de porcentaje. Y esa es la clave. Inmediatamente te dan un porcentaje por cada elemento, vas a asumir 100 gramos de compuesto y todos los porcentajes los vas a volver gramos. Y bueno, sencillo. Como primer paso para hallar la fórmula empírica vamos a considerar 100 gramos de sustancia y podemos convertir inmediatamente cada porcentaje que nos da el ejercicio a gramos. Así, este 27% pasa a ser 27 gramos y este 72% pasa a ser 72 gramos. Así de sencillo, no te preocupes. Entonces, cada cantidad en gramos lo vamos a dividir entre el peso atómico respectivo. Así, 27.29 gramos de carbono hay que dividirlo entre 12 gramos por mol. Recuerda que este valor sale de la tabla periódica. El peso atómico del carbono es 12. Así, para el oxígeno tenemos lo mismo. Los 72.71 gramos que nos da el ejercicio hay que dividirlos entre 15.99 gramos por mol, que es el peso atómico del oxígeno. Así, 15.99 lo redondeo a 16, es mucho más práctico. Los resultados son 2.72 y 4.544. El tercer paso es sencillo. Vamos a dividir todos los resultados entre el menor valor. Entre 2.272 y 4.544, el menor valor es 2.72. Es por eso que voy a dividir 2.272 entre 2.72 y me va a dar 1. Así también el resultado que me dio para el oxígeno 4.544 lo voy a dividir entre 2.272 para que me dé el resultado total. Estos valores corresponden a los subíndices de la fórmula empírica y así mágicamente ya puedo descubrir que el compuesto que estoy buscando es el CO2. Así como te das cuenta, el C1 no hay que colocarlo en la fórmula empírica. El 1 como subíndice no es necesario colocarlo. Es así como de un porcentaje que me da el ejercicio paso a obtener los subíndices. Como segundo ejercicio tenemos, calcula la fórmula empírica de un compuesto que tiene la composición centesimal siguiente: 38.71% de calcio, 20% de fósforo, 41.29% de oxígeno. Esto se ve súper interesante, quédate para ver. El primer paso es considerar 100 gramos de sustancia y pasar estos porcentajes directamente a gramos. Así, 38.71% de calcio pasa a ser 38.71 gramos de calcio. 20% de fósforo pasa a ser 20 gramos de fósforo. 41.29 de oxígeno pasa a ser 41.29 gramos de oxígeno. Sencillito y mágico. Entonces, tal cual como te expliqué, dividimos entre los pesos atómicos. Tenemos 0.968 y 0.645. El tercer valor es 41.29 entre 16. Eso me da 2.58. Recuerda que este 40 sale de la tabla periódica, peso atómico del calcio. Este 31 sale de la tabla periódica, peso atómico del fósforo. Y 16, peso atómico del oxígeno. No vayas a ser como ese tipo de estudiantes que me pregunta cuál es el símbolo del fósforo y me dice que es F. Dios mío, el fósforo, símbolo químico P. El flúor, símbolo químico F. Confuso, sí, pero tampoco tan imposible de entender. El tercer paso para hallar la fórmula empírica es muy sencillo. Ya habiendo hecho estas divisiones, lo que vas a hacer es escoger el menor cociente. Y ese menor cociente nos va a dar el punto de referencia para hallar los subíndices de la fórmula empírica. Para este caso, cada uno va a escoger el menor y esos números que te den van a ser los subíndices de la fórmula empírica. Así mágicamente aparece. Y es así como vamos a ir todos estos valores entre el menor valor, que entre estos tres, el menor valor es 0.645. Voy a dividir todos estos números entre 0.645. Yo tengo estos valores 1.5, 1 y 4. Y esta es la fórmula empírica. Básicamente voy a asignar al calcio el 1.5, al fósforo 1 y al oxígeno 4. Pero quizá en tu mente estás diciendo, Johnny, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Ese 1.5 no pega ahí. Bueno, si alguno de los elementos te da decimal, lo único que vamos a hacer es simplificar. Eso quiere decir multiplicar por algún número para que todos me resulten enteros. Es normal, hay veces que te van a dar un número, por ejemplo, 1.5,
2.5 y tú te vas a quedar confundido no sabiendo qué hacer. Lo que tienes que hacer en ese momento es complificar. Complificar es multiplicar todos los números por un mismo número para que al final te dé entero. Así, 1.5 multiplicado por 2 pasa a ser 3. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que si multiplicas uno de esos números por 2 o ya sea por 3, todos los números tienen que ser multiplicados por ese número. Y así obtendrás una fórmula empírica más grande. Y listo, así ya tengo la fórmula empírica. Sin embargo, si colocas el primero, te va a también salir bueno. El profesor tiene que aceptarte porque realmente esa es la fórmula empírica. Como tercer ejercicio vamos a tener este tipo de problema. Te estoy dando los porcentajes, pero esta vez te lo estoy dando en un gráfico. Y me encanta analizar gráficos. Para el oxígeno tengo 38.1%, para el sodio tengo 36.5%, para el hidrógeno tengo 0.8% y para el fósforo tengo 24.6%. ¿Cómo te das cuenta? Entonces voy a tener que convertir todos estos porcentajes a gramos, porque ese es el primer paso. Y mágicamente los vuelvo gramos y tengo que para el sodio tengo 36.5 gramos, para el hidrógeno 0.8 gramos, para el oxígeno tengo 38.1 gramos y para el fósforo tengo 24.6 gramos. Los porcentajes los paso a gramos mágicamente. Y sigo con el siguiente paso. ¿Recuerdas cuál es? Después de que obtengo los gramos, a partir de los porcentajes tengo que dividir sobre cada uno de los pesos atómicos. Así, para el sodio lo debo dividir por 23 porque es el peso atómico que tengo en la tabla periódica. Eso me da 1.587. Para el hidrógeno tengo que dividir 0.8 entre 1. Eso me da 0.794. El 1 sale de la tabla periódica. Para el fósforo tengo que dividir 24.6 entre 31 gramos por mol. Eso me da 0.794. Ese es el peso atómico del fósforo en la tabla periódica. Para el oxígeno tengo 38.1 entre 16, que sale de la tabla periódica, y el resultado es 2.38. Una vez que tengo estos 4 resultados, escojo el menor. Si te dan 2 iguales, no importa cuál escojas. Escoge uno o el otro. Eso no afecta para nada el ejercicio. Y así divido todos estos valores entre el menor valor, que es 0.794. El primer elemento me da el cociente 2. Para el segundo elemento, obviamente, me va a dar 1. Para el tercero también me va a dar 1 porque son el mismo número. Y para el cuarto, para el oxígeno, divido 2.38, que es el resultado que me dio, entre el menor valor, que es 0.794, y me da el número 3. El cuarto paso es sencillamente asignar a cada elemento su subíndice. Los números que están en rojo son los subíndices que acabo de hallar. Así tengo que para el sodio, el subíndice es 2. Para el hidrógeno, el subíndice es 1. No lo tengo que colocar. Para el fósforo es 1 y tampoco lo tengo que colocar. Para el oxígeno es 3 y aquí lo coloqué. Y esta es la fórmula empírica a partir de un porcentaje establecido con una gráfica. Entonces, básicamente, lo único que tenemos que hacer es dividir entre el peso atómico cada porcentaje que te dio y luego de eso escoger el menor de los resultados y dividir todos los resultados entre este resultado menor. Los números que te den son los subíndices de la fórmula empírica, así de sencillo. Apliquémoslo. Para este ejercicio, como te das cuenta, me están pidiendo la fórmula molecular. Los ejercicios de fórmula molecular también te dan porcentajes de los elementos. Sin embargo, te van a dar un peso molecular. Ese es el valor adicional que te van a dar para que tú halles la fórmula molecular. Es el único valor diferente. Sin embargo, el primer paso para hallar la fórmula molecular es hallar la fórmula empírica. Así que vamos a hacer el mismo proceso como lo veníamos haciendo, pero esta vez vamos a convertir también los porcentajes a gramos. Así, 40% de carbono pasa a ser 40 gramos, 6.66% de hidrógeno pasa a ser 6.66 gramos de hidrógeno y 56.34% de oxígeno pasa a ser 53.34 gramos de oxígeno. Facilito. Y ahora lo que tengo que hacer es convertir esto a moles. ¿Y cómo? Lo divido entre sus pesos atómicos. Para el carbono tendría que ser entre 12 porque es el peso atómico del carbono y eso me da 3.33. Este valor sale de la tabla periódica. Para el hidrógeno tengo que dividirlo entre 1 porque el peso atómico del hidrógeno es 1 y me da 6.66. Este 1 sale de la tabla periódica. Para el oxígeno tengo que dividir entre 16 ya que es el peso atómico del oxígeno y me da 3.33. Escojo el menor valor y tengo que es 3.33. En ambos es el mismo número, no me importa cuál escoja, igual los números me van a dar igual.
Divido todos estos resultados entre 3.33 y obtengo los subíndices. Para el carbono 1, para el hidrógeno 2 y para el oxígeno 1. Colocando esto como fórmula empírica, tengo que la fórmula empírica es CH2O. Facilito, ¿cierto? Realmente esto no tiene ningún complique. Pero bueno, ahora avanzamos. Ya hallamos la fórmula empírica. Aquí está. Ahora tenemos que hallar la fórmula molecular. Sencillo, ¿cierto? A mí me encanta. Ahora vamos a tener que hallar la masa molecular o el peso molecular de esta fórmula empírica. Tendríamos que sumar el peso del carbono, el peso de 2 átomos de hidrógeno y el peso de 2 átomos de oxígeno. Más o menos sería así. 12, que es el peso atómico del carbono, más 1 por 2, que es el peso atómico del hidrógeno, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, me da 30 gramos por mol. Este es el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Para qué hallo este valor? Es que para hallar la fórmula molecular tengo que dividir el peso molecular que me da el ejercicio arriba, que es 180, entre la masa de la fórmula empírica que acabo de hallar. Si divido 180 entre 30 me va a dar el número que necesito para hallar la fórmula molecular. Como te das cuenta, este 180 sale del ejercicio y el 30 yo lo acabo de hallar sumando los pesos atómicos de todos estos elementos aquí. Solamente que tengo que multiplicar el peso atómico del hidrógeno por 2 y sumo todo esto para hallar el peso molecular. El valor que me da al dividir 180 entre 30 es 6. Eso quiere decir que para hallar la fórmula molecular tengo que multiplicar todos esos números por 6. Te muestro cómo. Si multiplico carbono por 6, que este fue el 6 que hay aquí, me da carbono 6. Si multiplico el hidrógeno 2 por 6, que es el número que me dio aquí, me da hidrógeno 12. Si multiplico el oxígeno 1 por 6, me da oxígeno 6. Es decir, hallé la fórmula empírica, luego hallé su peso molecular para meterlo acá abajo de la fórmula. Y el peso molecular que tengo acá arriba es el que me da el ejercicio acá arriba. Divido esos dos números, me da este valor de X, que significa el valor por el cual voy a simplificar la fórmula empírica. Lo multiplico y obtengo la fórmula molecular. Entonces, básicamente, para hallar la fórmula molecular, tengo que hallar la fórmula empírica y luego dividir el peso molecular que me da el ejercicio sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Y después, con este número, hallo la fórmula molecular. Soy Johnny Te Lo Explica y antes de continuar con el video quiero darte muchas gracias por el apoyo que he recibido hasta ahora. Sin embargo, para poder seguir produciendo este contenido de calidad necesito contar con tu apoyo completo. Dale click al botón de suscribirte y al botón de like, es muy importante para mí. Como quinto ejercicio tengo, calcula la fórmula molecular de la nicotina si su composición es 74.02 de carbono, 8.710 de hidrógeno y 17.27 de nitrógeno. Y me dan el peso molecular de la nicotina que es 162.3 gramos por mol. Recuerda que para hallar la fórmula molecular necesito los porcentajes y necesito el peso molecular. Esa es la diferencia entre los ejercicios de fórmula empírica, que solamente te dan los porcentajes, y los ejercicios de fórmula molecular, que te dan los porcentajes más el peso molecular. Rápidamente tengo que hacer los mismos pasos. Tengo que hallar primero la fórmula empírica. Convierto todos estos porcentajes a gramos. Entonces tengo 74.02 gramos de carbono, 8.71 gramos de hidrógeno y 17.27 gramos de nitrógeno. Estos valores los voy a dividir entre cada uno de sus respectivos pesos atómicos. Para el carbono sería 12, para el hidrógeno sería 1 y para el nitrógeno tengo 14. Eso los hallo en la tabla periódica. Al realizar estas tres divisiones, obtengo tres números. ¿Cuál es el paso siguiente? Tengo que escoger el valor menor. En este caso es 1.233. Al escoger el valor menor, lo que voy a hacer es dividir este número, 6.163, entre 1.233. Eso me da 5. El 8.264 lo divido también entre 1.233. Eso me da 7. Y el 1.233 lo divido entre 1.233 y eso me da 1. Y así tengo los subíndices de la fórmula empírica. Ya hallé la fórmula empírica, ahora lo que tengo que hallar es el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cómo lo hallo? Multiplico los pesos atómicos por su respectivo subíndice. Para el carbono sería 12 por 5, para el hidrógeno sería 1 por 7 y para el nitrógeno 14 por 1. El 12 sale de la tabla periódica,
El 1 sale de la tabla periódica y el 14 sale de la tabla periódica. Mira que aquí también los usamos acá arriba. Una vez hemos hallado los subíndices y la masa de la fórmula empírica, tengo que usar la fórmula que te mostré ahorita, y es dividir el peso molecular que me da el ejercicio sobre la masa molecular de la fórmula empírica. Eso quiere decir que tengo que dividir este 162 entre este 81 para hallar el factor de complificación. Dividiendo 162 entre 81, obtengo que el factor de complificación es 2. Es decir, voy a multiplicar la fórmula empírica por 2. Al hacer esto, voy a obtener la fórmula molecular y termino mi ejercicio. Si multiplico 5 por 2, me da 10, carbono 10. Si multiplico 7 por 2, me da 14, hidrógeno 14. Y si multiplico nitrógeno por 2, me da N2. Y esta es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Sencillito, fácil para que lo puedas entender. Y ahí lo tienes. Ya hemos llegado al final del recorrido por los enlaces químicos. Antes de despedirme, quiero darte las gracias por apoyarme. Recuerda suscribirte y darle like al video, y si no lo has hecho, te dejo algunos otros videos que también podrán gustarte. Este es Johnny Te Lo Explica. Hasta pronto.